Muy bien, amigos, nos encontramos pues con nuestro amigo paisano Juan Tello. Él está por España en estos momentos y ha ido además de pasear, a capacitarse, a perfeccionarse en lo que a él le gusta hacer. Juan, buenos días, un gusto de recibirte en el programa. ¿Cómo estás? Bien, bien, Marino, acá estoy por Bilbao, en España. Dime, ¿qué tal por allá? ¿Cómo vas? Bien, vine, bueno, a conocer ya te había mencionado sobre el juego del Go, y el autor del libro que te mencioné es Miguel Ángel Antolínez. Ok, ok, gracias Juan por este enlace y un gusto por tu intermedio saludar a Miguel Ángel Antoline. Es un placer recibirte en el programa. Bienvenido a Perú, a Purímac, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias también a Juan y a ti por esta oportunidad de poder hablar sobre el fascinante juego del Go. Ajá, dinos a ver para los muchachos que están en línea, para quienes están viendo el programa, ¿en qué consiste el juego, Miguel Ángel? Bueno, el Go es un juego de estrategia milenario, el juego más antiguo que se conoce y se practica actualmente. Se puede comparar con el ajedrez porque es un juego de inteligencia donde no interviene el azar, pero su filosofía es muy diferente a la del ajedrez. En el Go es vive y deja vivir y se busca el equilibrio como el yin y el yang, donde cada jugador tiene su parte y tiene que tener en cuenta siempre al adversario, respetarlo, porque el juego es un poco como la vida, donde hay siempre conflictos, problemas, y en el Go eso se representa sobre el tablero de una manera abstracta y por eso también sirve de aprendizaje para la vida, porque el tablero vendría a ser una especie de laboratorio de aprendizaje donde se aprende a resolver conflictos, a salir airoso de situaciones difíciles y todo ello es un aprendizaje que luego se puede llevar de manera concreta a la vida cotidiana, de alguna manera. Qué interesante, Miguel Ángel. Ahora, como tú dices, este juego es milenario. ¿Qué recomendaciones le damos a los muchachos, a los no tan muchachos, a los no tan jóvenes que Bueno, deseen iniciar? yo lo que digo habitualmente es que si a alguien le gustan los juegos, el ajedrez, por ejemplo, al menos tiene que conocer el Go, porque es muy probable que le guste, que lo conozca, le guste y lo quiera practicar. Es cierto que todavía es desconocido, cada vez menos, pero todavía es desconocido en Occidente, pero gracias a Internet también el juego se está difundiendo y expandiendo por todo el mundo. El origen es oriental, pero ya desde el siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, se ha extendido por todo el mundo, lo cual es una gran suerte para los occidentales, porque es como digo, un juego fascinante donde además de divertirse se puede aprender mucho. Claro, al principio es un poco difícil, cuesta entenderlo, pero una vez que se entiende, ya es cuando se empieza a disfrutar de él, como cualquier arte. Claro, qué bueno, qué bueno. Se ve que tú lo disfrutas bien y además ya tú también estás trascendiendo porque eres un jugador bastante reconocido, instructor, están los libros de por medio y los jóvenes están pendientes de seguir tus instrucciones. Sí, bueno, ahora con Internet, pues la verdad es que para el que tenga interés ahí es muy fácil. Como he dicho, si les gustan los juegos, por lo menos conocer el Go. Y después, ya, si quieren practicarlo o no, es su decisión. Pero hoy día es mucho más fácil aprender porque con Internet hay cantidad de sitios donde se puede aprender. Uno de ellos es el canal que yo llevo, que es el Go en Bilbao, donde hay vídeos explicativos de cómo se juega para principiantes y para gente también que lleva tiempo. Y lo que sí puedo decir es que es un juego para toda la vida. Cuando se aprende, no se olvida nunca. Es como andar en bicicleta o nadar. Aprendes y ya no se te olvida nunca y de alguna forma no lo dejas nunca. Por eso, en Japón, le llaman el juego de los viejos. Pero no es que sea un juego de viejos, es que cuando se aprende no se deja en toda la vida. Y entonces, cuando se Claro, llega a la ancianidad, los jubilados que tienen mucho tiempo, pues lo practican. Y por eso son muchos los que juegan y por eso de ahí ese dicho. Pero los jóvenes que lo descubran, porque realmente es un juego extraordinario, que lo descubran, es nada más. Y luego ya está en su mano si lo quieren practicar o si quieren seguir dedicándose
a los videojuegos, eso de darle al botoncito, que yo no sé si eso realmente ayuda o no ayuda a algo. Claro, claro. Ahora, digamos, unas pautas generales sobre cómo se realiza el juego, Miguel Ángel, por favor. El juego es fácil y difícil a la vez. Y yo te puedo enseñar a jugar en 2 minutos. Es muy sencillo. El tablero empieza vacío. Aquí tenemos un tablero ya con una partida empezada. Empieza vacío y se van poniendo piedras alternativamente, uno blanco y otro negras, una vez cada uno, para formar territorio, con las piedras como si fueran piedras de verdad, para hacer muros y cercar el máximo de territorio posible. El territorio serían las intersecciones, es decir, los puntos. Y lo que no vive, muere. Es decir, que si se rodea a un grupo del adversario, esas piedras mueren y se penalizan al final con puntos. Y ganar que más territorio hace, así de sencillo. Eso es muy fácil de decir, pero luego en la práctica se complica porque los dos están intentando hacer lo mismo a la vez en el mismo sitio. Y cuando el tablero se va llenando de piedras, hay un caos aparente donde hay cada uno con su inteligencia tiene que desenvolver ese caos y reconducirlo para ganar la partida. Es un juego que ayuda mucho a desarrollar la inteligencia, la imaginación, la creatividad. Es un juego muy formativo. A pesar de que ya los ordenadores han conseguido ganar al campeón del mundo, pero eso no es obstáculo. El juego sigue siendo muy válido, muy útil. De hecho, en Corea del Sur y en otros países se enseña en las escuelas. Lo mismo que en Rusia en su día se enseñaba el ajedrez como valor educativo para los niños. Es muy útil. Qué interesante, con escucharte está motivando a los muchachos y sobre todo, como tú bien dices, este juego es de estrategia, estamos pensando los dos hacer lo mismo, cada uno en su apreciación, de acuerdo a la información que va obteniendo, a la intención del contrincante, seguramente también va cambiando de actitud, ¿no? Hay que tener en cuenta que en japonés se llama también Kido. Kido, la vía del Ki, es un arte marcial. No hay lucha física, es una lucha mental muy fuerte, es una lucha mental muy fuerte sobre el tablero. Entonces, esto también ayuda a mantener un ánimo de superación, lo mismo que las artes marciales, de superación de sí mismo, de buscar la concentración, el equilibrio, estar centrado. Es una lucha, pero como he dicho antes, siempre hay que respetar al adversario como las artes marciales. Por eso también es costumbre cuando se juega algo saludar. Primero saludar y al final dar las gracias, igual que en las artes marciales. Qué interesante, Miguel Ángel. Un privilegio haber compartido contigo estos minutos, sobre todo para nuestro público. Y agradecer también a Juan por este enlace, por esta facilidad y felicitarlo también por haber ido hasta por allá a seguir a su maestro. Bueno, recordar una vez más el canal de YouTube que llevamos aquí en Bilbao, que es youtube.com/goenbilbao. Correcto. Esto lo vamos a poner en pantalla y seguramente... Es uno de los pocos canales de Go que hay en castellano, porque en japonés, en coreano, en chino y en inglés hay mucho, pero en castellano, en español hay poco, y este es uno de ellos. Seguramente vas a tener seguidores peruanos y va a ser un gusto que esto se siga masificando. Que sigan el buen trabajo, la buena labor que realizas, Miguel Ángel. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti. Dentro de poco, Juan, te tenemos por acá también de regreso. Claro, claro, ya de repente también estoy aprendiendo poco a poco, hay que tener paciencia, ¿no? Porque esto es algo nuevo para mí. Ya estoy por lo menos en los pininos. Felicitaciones, hermano. Un abrazo, Juan. Gracias. Gracias, Marino.